Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a Gisela que nos acompaña y a la población que nos sigue todos los días. Bueno, 4 días sin fallecidos, hoy es un día más, lo cual también nos satisface, nos alegra, igual que le alegra al pueblo cubano. De todas formas, en nuestros hospitales se mantienen ingresados 830 pacientes, en vigilancia 10 sospechosos, 159 y confirmados, que son los casos activos, 211. En la atención primaria de salud se vigilan por nuestros especialistas 544 pacientes. En el día de ayer se estudiaron, se analizaron por los laboratorios de biología molecular de nuestro país 2.486 muestras. En los laboratorios del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 814, en los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 433 muestras, en el de Villa Clara, 341, en el de Santiago de Cuba, 188, en los laboratorios de Biología Molecular del Hospital Hermanos Amejeira, 363, y en el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 347. Como ven, nuestros laboratorios hicieron un esfuerzo, trabajaron de madrugada y es lo que les ha permitido alcanzar este número de muestras. Las 14 muestras positivas que salieron en el día de ayer representan el 0,56% de las muestras analizadas. De esta forma, en Cuba, desde el día 11 de marzo que se diagnosticaron los primeros casos de COVID-19, se han analizado 136.249 muestras y de ellas 2.262, el 1,7%, han resultado positivas. Por lo tanto, se han diagnosticado 2.262 personas con la COVID-19 en nuestro país. Los 14 casos confirmados ayer, igual que todos los días anteriores, son cubanos, 9, el 64,2% son contactos de casos confirmados y ya 1.978 de los 2.262 positivos, o sea el 89,2% de los casos que se han diagnosticado en Cuba son contactos de casos confirmados anteriormente, evidenciando la importancia de este grupo de riesgo. En 5 de los casos diagnosticados ayer, todavía hasta por la noche no se habían podido precisar las fuentes de infección, aunque como siempre digo, se trabaja y generalmente se logra encontrar. No obstante, en el acumulado, 83 casos diagnosticados, que es el 3,7% de todos los diagnosticados, no se ha podido precisar la fuente de infección. Siempre mencionamos los 160 pacientes que han tenido como fuente de infección el extranjero de nuestro país, que es el 7,2%. De los 14 casos diagnosticados, 9 son del sexo masculino, o sea, el 64,3% de los diagnosticados ayer son del sexo masculino. Y ya se acumulan en toda la historia de la pandemia en Cuba, en los 2.262 pacientes diagnosticados, 1.146, que es el 50,7%, son del sexo masculino. 4 en el día de ayer son del sexo femenino y se acumulan 1.114 personas del sexo femenino, el 49,2%, diagnosticadas en el día de ayer. Bien, todos los casos, y eso también siempre lo reforzamos porque es lo que nos dice de por qué tenemos que mantener una
una vigilancia, un cuidado, un cumplimiento de las medidas. El 100% de los casos confirmados ayer, o sea, los 14, fueron asintomáticos totalmente. Con este comportamiento ya se acumulan 1.214 de los casos confirmados en Cuba que han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. Eso es el 53,6%. Pero igual que hicimos en días anteriores, por el Centro de Vigilancia de nuestro ministerio se hizo un análisis de los casos notificados en los últimos 15 días. Estamos hablando de 190 casos confirmados en los últimos 15 días. De estos, el 82,6%, fíjense, del 53,6% en los últimos 15 días, el 82,6%, o sea, 157 casos, no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. De ahí el valor, de los 157 casos, de los 190 casos en los últimos 15 días, en el momento del diagnóstico 157 no tenían síntomas de la enfermedad. Estamos hablando del 82,6%. Fíjese cómo cambian este indicador. Del total de casos diagnosticados por grupos de edades, ayer no tuvimos ningún niño confirmado con la COVID. De 20 a 39 años se confirmaron ayer 8 casos, el 57,1%, seguido por el de 40 a 59 años con 4 y los mayores del 60 con 2. En el acumulado, al no tener ningún niño confirmado ayer, se mantienen los 246 niños que se han confirmado en Cuba, todos con una evolución favorable, y ya hasta el día de ayer el 91,06%, o sea 224, se encontraban de alta en sus domicilios. De los 14 confirmados ayer, 13 pertenecen a la provincia de La Habana. En La Habana se acumulan en los municipios La Lisa, Arroyo Naranjo y Regla, y uno de ellos, que es el 7,1%, pertenece al municipio cabecera de la provincia de Matanzas. Con este comportamiento, pues ya en los últimos 15 días, en Cuba, la tasa más elevada, a pesar de que tiene una discreta disminución con respecto al día de ayer, es La Habana, con una tasa de incidencia de 8,43 por 100.000 habitantes, y le sigue Matanzas con 1,39 por 100.000 habitantes. Esta es la tasa de incidencia en los últimos 15 días. Y, como hemos dicho en días anteriores, las provincias de Artemisa, Ciego de Ávila, Granma, Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, desde hace más de 15 días, pues no confirman ningún caso de COVID-19. Fuimos a analizar, porque además nos los han preguntado, y dentro de las provincias que se mantienen positivas, pues cuál es el comportamiento en los municipios, y podemos decir que en los últimos 15 días se han notificado casos en los 15 municipios de La Habana y en 2 municipios de Matanzas, el municipio de Limonar y el municipio de Matanzas. Los otros casos donde se han notificado confirmados de COVID-19 pertenecen todos a la provincia de La Habana. En estos momentos, de los 2.262 pacientes diagnosticados, se mantienen ingresados, se mantienen activos, confirmados, 211. De ellos, el 97,6%, o sea, 206, presentan una evolución clínica estable, indicador favorable. Siempre lamentamos el fallecimiento de 84 personas,
lo cual da una letalidad de 3,71%, y con esta letalidad pues Cuba ocupa el lugar número 18 en cuanto a el número de fallecidos en la región de las Américas. En cuanto al número, no, en cuanto a la letalidad, el porciento de letalidad de la región de las Américas. Siempre mencionamos los 2 casos confirmados que fueron evacuados, y el otro indicador favorable es que ayer se dieron 17 altas, 3 más que el número de casos que se ingresaron, y ya se acumulan 1.965 personas que han sido diagnosticadas con la COVID, el 86,9% que se encuentran de alta en estos momentos. Hoy tenemos que informar de un caso crítico y 4 graves, y todos de aquí de La Habana. 3 se encuentran ingresados en el Hospital Salvador Allende y 2 en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto. El caso crítico es una paciente que estaba reportada de grave en el día de ayer y lamentablemente empeoró su cuadro clínico, ha tenido algunas manifestaciones, por lo que se pasa al estado de crítico y se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende de aquí de La Habana. El mundo, también leíamos esta mañana las noticias, muy alarmante la situación de la región de las Américas, que, como se ha dicho, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el mundo. Recuerden que en otros momentos fue China al inicio, después el continente europeo pues también tuvo un protagonismo, y lamentablemente ahora nuestra región es la que lleva el peor comportamiento. Se mantienen, no obstante, los 185 países que han confirmado casos de COVID-19. Ya la cifra de casos confirmados asciende a 7.759.691 casos. Solo en el día de ayer se confirmaron 133.808 casos. Miren qué cantidad en un solo día de casos confirmados en la región, en el mundo, perdón. Y 430.127 fallecidos, 4.196 solo en el día de ayer. Eso nos da una letalidad de un 5,54% en el mundo. La región de las Américas, no menos complicada. En el día de ayer se confirmaron 69.851 casos, para un acumulado de 3.788.548 casos confirmados en la región de las Américas. Ya representa el 48,82% del total de casos del mundo. En cualquier momento llegamos al 50%, y lo más importante es que ayer fallecieron 2.765 personas en la región de las Américas como consecuencia de la COVID-19. Esto hace que tenga una letalidad de un 5,33%. Destacamos, porque así es, dentro de la región de las Américas, Estados Unidos de Norteamérica, que encabeza la lista de los países con mayor número de casos confirmados, con mayor número de casos fallecidos. Alcanza en los Estados Unidos de Norteamérica 2.074.526 casos confirmados y 115.436 personas que han fallecido como consecuencia de esta enfermedad. Brasil, que esta mañana la televisión transmitía algunas imágenes, con 850.514 casos confirmados y 42.720 fallecidos. Ustedes dirán, bueno, siempre recalca esta cifra, porque yo creo que lo que hemos logrado en Cuba, con la conducción del partido, el gobierno, todos los organismos y la participación popular,
tenemos que mantenerlo con el cumplimiento de las medidas para que no tengamos una situación por lo complejo de la enfermedad. Fíjense, el problema es lo complejo de este virus, lo complejo de su comportamiento, lo complejo de su contagiosidad, o sea, su alta contagiosidad, y lo que es peor, la letalidad que está ocasionando esta enfermedad. Es lo que pudiera decir de la situación del mundo, de la situación de Cuba. Y entonces, Héctor, escuchamos las interrogantes que pueda tener nuestra población y los medios de prensa. Comenzamos entonces, doctor. La primera pregunta, un usuario de redes sociales. Quisiéramos saber las edades de los 84 fallecidos por la COVID-19 en Cuba y cuántos han tenido comorbilidad. Esta es una información que se procesó por el área de asistencia médica, el doctor Pereda nos las dio y realmente nosotros la vamos a informar porque la han preguntado varias veces y que nos sirva nada más que para cuidarnos, ¿no? Porque otras veces me han dicho, oiga, doctor, no mencione mucho esto, que mi abuelita está viendo el programa y después se pone muy aprensiva. Pero bueno, lo que tenemos es que la persona como yo, con más de 60 años y con hipertensión arterial, pues cuidarnos, porque ya está bien identificado que la evolución puede inclinarse hacia las complicaciones. Aunque los indicadores que Cuba está teniendo en cuanto a mortalidad, a letalidad, pues hace que se ve el esfuerzo de nuestros especialistas. Como hemos dicho todos estos días, en Cuba hay 84 personas que han fallecido con la enfermedad, menores de 50 años 4, aunque no hemos tenido ningún niño, como siempre lo hemos dicho, de 50 a 59 años 11 personas, de 60 a 69 17, de 70 a 79 20 personas y de 80 a 89 26 personas. Fíjense cómo a partir de los 60 años el número que han fallecido de personas con la enfermedad pues se ha ido incrementando paulatinamente. Como también comentamos en una oportunidad que se nos hizo la interrogante, predomina el sexo masculino, 50 de los 84 fallecidos eran del sexo masculino, el 59,5%, y de los 84 pacientes que han fallecido, 68, o sea el 80,9%, presentaba comorbilidades. Ese es el término que se utiliza para decir que una persona es asociada una enfermedad, otra enfermedad, que generalmente es una enfermedad crónica no transmisible, que como también decimos, hemos explicado otras veces, constituye la primera causa de muerte, las primeras causas de muerte de nuestro país, al igual que el mundo desarrollado. Realmente son las que causan una mayor mortalidad. Con una comorbilidad, 24 de los 84 fallecidos, con 2, 26, que es el 30,9, y con 3, 18 pacientes, que es el 21,4%. Ahora, que la población también nos los pregunta, ¿cuáles son las comorbilidades más asociadas o las enfermedades crónicas más asociadas? Pues la hipertensión arterial en el 57,1%, la diabetes mellitus en el 33,3%, o sea 28 pacientes, la cardiopatía isquémica en 25 pacientes, que es el 29,7%, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 13 pacientes, que es el 15,4%, la insuficiencia renal crónica con 14 pacientes, que es el 16,6%, las enfermedades oncológicas, algunos lamentablemente en estadio terminal, en 10 pacientes, el 11,9%, y la cirrosis hepática en 2 pacientes, que es el 2,4%. Yo reitero, esta información
la doy por la insistencia de los medios, por la insistencia de la población. Lo pensé porque no quisiéramos que ninguno de los que caemos en estos grupos pues nos asustemos, y si nos vamos a asustar para cumplir más las medidas, bueno, pues vamos a asustarnos entonces, porque es muy importante que todas las personas que tienen alguna de estas condicionantes pues se cuiden más, la familia los proteja, eso es muy importante. O sea, si alguien no puede salir a la calle, si alguien tiene que andar muy bien protegido, pues es cualquier persona que tenga asociado o la edad o alguna de las comorbilidades. Es lo que podemos informar a nuestra población. Siguiente pregunta, un usuario de Cuba Debate. A una persona que se le realiza la prueba de PCR por su área de salud, ¿tiene indicado que no debe salir de su hogar hasta tanto esté realizado el resultado del diagnóstico? Mira, eso depende de para qué te indicaron el PCR. Ahora, si es un estudio poblacional de lo que se está haciendo, que se estudia muchas veces personas que no tienen síntomas de la enfermedad, que no son contactos, que no tienen una infección respiratoria aguda, son en población, se estudian, no tiene por qué ingresar. Y viéndolo de otra manera, si es un contacto, si es un sospechoso de la enfermedad, si es una infección respiratoria aguda, que requiera ingreso, bueno, ese no tiene que estar en su casa, ese tiene que estar ingresado. Por lo tanto, el PCR no se le hace en su casa, se le hace ingresado. Hay un grupo de personas que son las que se le da el alta clínica a los 14 días, si la evolución clínica es favorable, si el PCR es negativo, que se le da el alta clínica a los 14 días, que después se va con restricciones para su domicilio, al cual hay que hacerle una prueba cumplido 14 días más, o sea, 28 días desde que comenzó con los síntomas o desde que se ingresó. En ese caso, esa persona ya está de alta, ya está en su casa. Se le hace la prueba allí y si no da positivo, bueno, pues continúa allá y se le da lo que se llama el alta epidemiológico. Por eso, la única causa que pudiera ser por la cual se hiciera un PCR en el domicilio de una persona es por los estudios poblacionales que hemos mencionado aquí. Y en ese caso no hay por qué ingresar a la persona. Siguiente pregunta, también de un usuario de Cuba Debate. ¿Qué posibilidades tendría nuestro país de acceder a la vacuna que producirá Rusia en septiembre? Según pude leer, ya la han probado en voluntarios y se encuentran bien de salud y se muestran inmunes al virus. Bueno, las relaciones de Cuba con Rusia, creo que a través de toda la historia de la Revolución Cubana, pues han demostrado una fuerte alianza, un gran apoyo. Y no tenemos duda, porque además cuando salió el artículo donde se habla de esta vacuna, pues creo que las mismas autoridades rusas plantearon que la pondrían a disposición del mundo, de toda la población. Por lo tanto, creo que nuestra población, estoy casi seguro, pues también seremos beneficiados el día que aparezca esta vacuna por Rusia o por otro país, por Rusia con más razón. Y bueno, creo que todos los países, excepto algunos, que están trabajando en esto, lo hacen con el mejor sentido de que toda la población se beneficie. No creo que nadie quede ajeno a lo que está viviendo el mundo desde el punto de vista de la afectación por esta pandemia. Héctor, creo que terminó. Terminamos así la ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a todos los compañeros que nos apoyan y a todos los que nos escuchan todas las mañanas. El agradecimiento para usted y, por supuesto, a todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.
Gracias a ti, Héctor, por esta información, al doctor Durán por el parte habitual del Ministerio de Salud Pública sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Cuba confirmó en el día de ayer 14 nuevos casos positivos a la COVID-19, otra jornada sin fallecidos. Estos 14 siguen siendo asintomáticos. Creo que es la tercera jornada desde el inicio de la epidemia en que en un día se confirman todos los casos como asintomáticos. Estas personas que no manifiestan, por supuesto, ningún síntoma de la enfermedad y que sí constituyen un foco potencial de contagio. Las estadísticas habituales siempre las compartimos. 2.262 pacientes diagnosticados con la enfermedad hasta este momento. Es la estadística hoy que nos llega a través del parte habitual. Se mantienen ingresados confirmados 211, de ellos 206 presentan una evolución clínica estable, se acumulan 84 fallecidos. Decíamos que esta sigue siendo una tendencia favorable, no reportar fallecidos en una jornada. 2 evacuados es la cifra que siempre se ha mantenido. Se reportan 1.965 pacientes de alta clínica, 17 en el día de ayer, por tanto se supera de nuevo el número de recuperados en relación con el de confirmados en un día. Un crítico, sí, en esta jornada se reporta un paciente en estado crítico y 4 grave. La residencia por provincias y municipios de los 14 casos confirmados, siempre nosotros a través del apoyo gráfico se lo mostramos otra vez. La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia. 13 casos en la capital del país, 8 corresponden al municipio de La Lisa, 3 al municipio de Arroyo Naranjo y solo 2 en el municipio de Regla. Matanzas otra vez reporta un caso en el municipio de Matanzas. Haciendo un resumen también de la enfermedad a nivel mundial, la estadística sigue siendo preocupante. 185 países hoy se encuentran con la enfermedad. La cifra de confirmados asciende también vertiginosamente. 7.759.691 es el total hasta este momento. El número de fallecidos a nivel mundial, 430.127 para una tasa de letalidad de 5,54. En esta jornada, el experto aclaraba que es la región de las Américas el epicentro hoy de la enfermedad de la COVID-19. Por tanto, también mostramos la estadística en la región. Hasta este momento, 3.788.548 es el número de casos confirmados, lo que representa el 48,28% del total de casos reportados en el mundo. La cantidad de fallecidos en la región, 201.874 para una tasa de letalidad de 5,33%. El doctor Francisco Durán García se refirió en esta jornada a un grupo de temas que siempre son interesantes a través de las preguntas de la prensa nacional y extranjera, también a partir de la participación de los usuarios de las redes. Uno preguntaba, quisiéramos saber las edades de los 84 fallecidos en Cuba y cuántos han tenido comorbilidades. Él decía, bueno, esto es una información que siempre se reservó para no asustar, también para no sugestionar a esas personas que son grupos vulnerables de esta enfermedad. Dentro de esta estadística destacamos que a partir de los 60 años es el número de personas que han fallecido, que más han fallecido con la enfermedad en nuestro país. Predomina el sexo masculino y 68 de los 84 fallecidos presentaban sí comorbilidades, esas enfermedades asociadas, la diabetes, la hipertensión. Por tanto, él aclaraba que esto sirva no para alertar, no para sugestionar, sino también para prepararnos mejor y para cuidarnos en casa. Otro de los temas que llegaban a esta conferencia de prensa, bueno, el grupo de personas hoy que se le da el alta clínica y que se les realiza el PCR en tiempo real debe guardar su vigilancia epidemiológica todo el tiempo en los hogares. Él se refería que, bueno, que el PCR en tiempo real solo se realiza en una institución hospitalaria hoy, a no ser que sea parte, objeto de los estudios de población que hoy se realizan en muchísimas provincias del país, por supuesto, sobre
de cero prevalencia y prevalencia de la COVID-19. Estos son los temas tratados hoy en conferencia de prensa que, por supuesto, llega a usted cada mañana sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy estaremos hablando de cómo los adultos mayores también participan en el plan de enfrentamiento a la epidemia en nuestro país. Usted no se vaya de nuestra sintonía porque la cita sigue siendo hasta las 10 de la mañana.